A Clímaco Cárdenas, eres presidente de Conveagro, que ha tenido un encuentro que aspiraba a redactar las bases para lo que llaman la segunda reforma agraria. Señor Clímaco Cárdenas, buenos días. Fernando, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los radioyentes en RPP a nivel nacional. Hemos concluido el día de ayer con un evento verdaderamente importante, la Cumbre Nacional, en la cual desde los pueblos, desde las comunidades campesinas, desde nuestras organizaciones por líneas de cultivo, crianzas, ganaderos lecheros, de camelios, cacaoteros, algodoneros, en fin, el Perú que produce el alimento, la agricultura familiar se ha reunido para, con sus dirigencias nacionales, poder darle contenido a la propuesta de la segunda reforma agraria, que fue también una propuesta importante que enarboló Pedro Castillo Terrones, el presidente ¿Cuál es electo. ese contenido? ¿Cuál es ese contenido? Porque confunde un poco. Cuando uno escucha reforma agraria, piensa en una modificación del régimen de la propiedad de la tierra. Y por lo que veo, ustedes han abordado muchos otros temas y no es el centro el tema de la propiedad. Es decir, la palabra expropiación, que fue la clave de la primera reforma agraria, me parece que no se ha empleado mucho en Conveagro, ¿no? ¿O sí? No, mire, y no solamente con Beagro, hemos participado también con nuestros hermanos de la CUNARC, la Central Única de Rondas Campesinas, la CNA, la CCP, la Asociación Peruana de Productores de Arroz. En fin, esta es la reunión de las organizaciones representativas del Perú. Sí. Y allí obviamente tenemos esa madurez también de todo lo vivido y lo avanzado, de que es necesario generar cambios, sí, es necesario desde la decisión del presidente de la República, por ejemplo, iniciar con esta segunda reforma, declarando en emergencia un sector estratégico, que lamentablemente en los últimos 31 años ha sido pues ninguneado, no es de interés nacional la alimentación del Perú, y en ello sí, señor Cárdenas, debemos mencionar, Mónica, por favor. ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Muy buenos días. Pero es importante lo que estaba señalando Fernando, porque hay una muy mala recordación, no ha sido exitosa la primera reforma agraria, fue dentro de un marco de dictadura y tuvo como consecuencia la expropiación de tierras. Entonces, aquí de lo que estamos hablando, cuando hablan de una segunda reforma agraria, es aparentemente completamente distinto y no está, digamos, sellado con esta titularidad de reforma agraria o segunda reforma agraria. ¿Qué es lo que piensan hacer en términos amplios? Correcto, Mónica, pero también tenemos que partir desde el análisis, la mirada propia, desde las comunidades campesinas. Sí. La primera reforma agraria no fue errada, perdón, se le devolvieron derechos a los campesinos. Hay una discusión bien grande, ¿no? Antes indios, hay grande, y hay que asumirla, hay que darla, y reconocer también que hay un temor, un pánico por los neolatifundistas, por los hombres que manejan el Perú y que concentran la tierra. Seguramente tienen temor a que en modo ilícito, como se han hecho de las propiedades en el Perú, pues nosotros como campesinos, como agricultores, pensemos ahora en expropiarlas. Y a diferencia de ellos, que articulan, accionan históricamente para que las leyes y normas sean a su favor, en este momento histórico de esperanza del pueblo peruano, de generar cambios que no vayan a buscar revanchas, sino que muy por el contrario, vayamos a construir el cambio, esa nueva mirada de hacer Estado, el cómo llega el Estado a nuestros espacios, que mayoritariamente hemos votado por un cambio responsable, un cambio que genere economía, que genere divisas, y en ello quiero ser bastante claro. Este contenido de la segunda reforma agraria no pasa por el tema de expropiación, pero sí pasa justamente en el tema principal de redefinir el rol del Estado. Necesitamos un Estado que verdaderamente atienda, haga política pública para la agricultura familiar. Señores, a las 2.200.000 familias que habitamos y que producimos el alimento del Perú, por más de 30 años no hay política pública, y por eso son las condiciones de calamidad, miseria, pobreza extrema. Eso es lo que tiene que cambiar la segunda reforma agraria. Señor Cárdenas, buenos días. En su plan ustedes hablan de una reestructuración del Ministerio de Agricultura descentralizado. ¿Cómo plantean ustedes esta descentralización? Sí, miren, antes de abordar el tema, es claro que la mirada colectiva de todas nuestras organizaciones es que este Ministerio de Agricultura
tiene que ser liderado y dirigido por los productores, organizados. Claramente reconocemos que desde la tecnocracia no va a venir el cambio y la reforma que nosotros estamos planteando. Y digo nosotros en el Colectivo Nacional del Perú, de verdad lograr condiciones de cambio y esa descentralización que se dice tiene que pasar porque por primera vez podamos integrar al Ejecutivo con los gobiernos regionales para poder finalmente tener... Pero esa es una decisión presidencial, ¿no? Estamos de acuerdo, pero hay que invitar también los gobernadores regionales que recibieron por el proceso de descentralización facultades para, por ejemplo, hacer capacidades, para estar en los territorios, lamentablemente pues no se ha cumplido. Si uno analiza el presupuesto de los gobiernos regionales que se invierten en el sector de agricultura, el promedio nacional no pasa el 1.8% de los presupuestos. Segundo tema allí importante, de ese 1.8% miserable, desde nuestra mirada y perspectiva, más del 85% lo gastan en planillas y en pago de jubilaciones. Bueno. Entonces, esa reforma integral, ese cambio que permita un Estado ejecutivo, un Estado que atienda las necesidades en el cortísimo plazo, en el mediano plazo, pero además digo, y aquí también queremos ser enfáticos, que pensamos que es necesario, sin ningún temor decirlo, sí, que hay que abordar la reforma constitucional a través de una asamblea constituyente. De acuerdo, que, señores, no va a llevar el Perú al fracaso. De acuerdo, no, si hemos podemos... comprendido su punto de vista, el vínculo que establece con la reforma constitucional. Retenemos que ustedes proponen un cambio responsable, sin revancha, y que no se trata de expropiaciones, y lo hemos comprendido bien. Muchas gracias, señor Clímaco Cárdenas. Recuerdo que usted es el presidente de Conveagro, que ha tenido un foro sobre la situación del agro en nuestro país. Son las 10:01, tenemos que terminar acá. Nos vemos, Mónica Delta, Carlos Villarreal, mañana a las 8 de la mañana, y dejamos el micro ahora a nuestros compañeros de Encendidos. Muy buenos días y sigan en la sintonía de RPP, La Voz del Perú. Chao, amigos. Buenos días.